Bienvenidos a la entrevista web del día aquí en biobiochile.tv. Usted lo tiene en pantalla, es Recaredo Galvez, investigador de la Fundación Sol, para que abordemos varias temáticas que están en la contingencia. Recaredo, ante todo, gracias por estos minutos para nosotros aquí en biobiochile.tv. Muchas gracias a ustedes también por el contacto. Recaredo, partamos por un tema complejo. El 1 de julio entró en vigencia este aumento al salario mínimo de 7.500 pesos, en este proyecto de aumento parcelado del salario mínimo en 26.000 pesos, aumentó por ende a 257.500 desde el viernes pasado, el 1 de julio. Y la pregunta que cabe inicialmente es, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen en la Fundación Sol respecto a este sueldo mínimo, que ya se ha conversado ampliamente? Es en verdad difícil de asimilarlo, puesto que la realidad que nos permite ese salario mínimo en rigor es muy poco, es lo que se puede comprar. Ustedes tienen ahí algunos estudios. Cuéntanos un poco de la visión que ustedes tienen ahí en la Fundación. Claro, como tú dices, es bastante difícil tener en cuenta que este salario mínimo, incluso el reajuste que se lleva a cabo a partir del día 1 de julio, pueda realmente tener algún tipo de sentido. O sea, si nosotros partimos por preguntarnos cuál es la función que está cumpliendo el día de hoy la política de salario mínimo en nuestro país, y observamos estas cifras y vemos lo que con estas cifras realmente podemos comprar o a qué se puede tener acceso, seguimos sin entender cuál es la función de la política del salario mínimo, porque si nosotros calculamos, nos podemos dar cuenta que con el monto anterior, es decir, con los 250.000 pesos como salario mínimo, considerados en términos brutos, lo que alcanzamos a poder incorporar dentro de nuestro consumo mensual estaría en el orden de el pasaje de locomoción para poder trasladarte a tu trabajo durante el mes, 1 kilo de pan al día, los descuentos correspondientes por leyes sociales, y el arriendo de una pieza básica. Ahora, ¿en qué o de qué forma impactaría este reajuste? Si nosotros miramos el nuevo monto que se estableció a partir de este 1 de julio, lo que tenemos en términos concretos es un aumento por hora de trabajo de tan solo 39 pesos. ¿Qué significa esto? Significa que pasamos de un monto que era bastante bajo a otro monto que se mantiene en un orden muy similar. Es decir, hoy en día estaríamos pudiendo concluir que del listado que ya teníamos con el salario mínimo anterior de cosas que eran necesarias, que eran posibles de adquirir, ahora con este nuevo salario mínimo sería muy raro que realmente pudiésemos haber incrementado la posibilidad de incorporar nuevos elementos. Y además, ¿qué pasa todavía? Es decir, con el listado que te planteaba anteriormente, nos podemos dar cuenta que hay muchas cosas que están quedando fuera. ¿Qué es lo que ocurre con el resto de la alimentación? ¿Qué es lo que ocurre con otros elementos que también tienen que ver con el desarrollo intelectual, que tienen que ver con la cultura, o que pueden incluso tener que ver con la posibilidad de llegar a tener un grado de autonomía real a través de los ingresos mínimos que se están destinando a través del salario? En esta materia es importante además que tengamos en cuenta que un estudio publicado por la OCDE en el año 2014 planteaba que cerca del 30% de los chilenos no tienen los ingresos suficientes para comprar alimentos. Y este es un tema muy importante de no perder de vista, porque si observamos esta relación en la OCDE no se supera el 10%, y nosotros estamos casi llegando a un 30%, lo cual nos vuelve a la reflexión inicial de tener en cuenta cuál es el objetivo que se le está dando como política al salario mínimo. Eso no se ha discutido, y esa es una discusión de fondo, porque si nosotros tenemos realmente como sociedad la consideración de que este salario mínimo tiene que tener como objetivo satisfacer las necesidades mínimas o incluso satisfacer las necesidades de dignidad de un grupo familiar, entonces lo que tenemos que hacer es fijarnos realmente la responsabilidad como sociedad de poder generar ese tipo de salario. Y esos salarios hoy día son posibles para el nivel que tiene nuestro país. Justamente te quería preguntar sobre aquello, porque ustedes como fundación y otras instituciones, en algún minuto la iglesia habló de un salario ético, en fin, pero se bordeaba la cifra en los 400.000 pesos, y la gran crítica que se hace es que cómo el país asume un salario mínimo de ese monto, entendiendo que eso rigidiza la economía justamente en un contexto donde hay una crisis económica en el país. ¿Cómo podemos hacerlo para justamente lograr un salario mínimo que sea digno para las personas que lo reciben?
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que actualmente no estamos atravesando una crisis económica. Lo que estamos atravesando es un proceso de desaceleración. Es decir, continuamos creciendo, pero crecemos a ritmos que son un tanto inferiores a los ritmos a los cuales habíamos estado creciendo en la última década. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no estamos frente a una crisis económica, si en realidad estamos y observamos los resultados de grandes grupos empresariales durante el año 2015 y durante el año 2000 o lo que va del año 2016, lo que podemos observar es de que se han mantenido altos niveles de rentabilidad y altos niveles de ganancia, principalmente en sectores como las AFP, en sectores vinculados a la banca, donde han logrado mantener niveles de rentabilidad por sobre el 15%. Entonces, en ese sentido, es importante que acá nos hagamos la pregunta a raíz de lo que tú planteas. ¿Quién se desacelera cuando Chile se desacelera? Es decir, ¿a quién impacta realmente esta desaceleración o quiénes cargan con aquello? Y en ese plano, lo que podríamos concluir es que cuando se mantienen los salarios en niveles tan bajos como es en Chile, quienes están cargando con el peso de la desaceleración o con el peso de cualquier impacto que se produzca en la economía son principalmente quienes viven de su trabajo. Y hoy, si nosotros observamos a ese grupo de aquellas personas que viven solamente de los ingresos que obtienen por su trabajo y con eso reproducen la vida y que incluso esos ingresos son insuficientes y ¿qué es lo que ocurre? Tienen que acceder a la deuda. Y ahí podemos contrastar dos datos que son muy importantes de tener a la vista. El primero es el que se relaciona con el resultado que hoy en día podemos observar en materia salarial en nuestro país. Ese dato lo podemos obtener a partir de la última encuesta suplementaria de ingresos, que nos entrega una visión bastante nítida al respecto y de donde se desprende que el 70% de los asalariados en Chile recibe un ingreso inferior a 450.000 pesos. Entonces, ahí tú tienes que 7 de cada 10 trabajadores asalariados están recibiendo menos de 450.000 pesos. Y el otro dato que es importante también tener en cuenta es un dato que se desprende de un estudio realizado periódicamente por la Universidad de San Sebastián en conjunto con Equifax y DICOM, en el cual hacen una panorámica de los endeudados en nuestro país. Y según ese estudio estamos llegando a bordear los 11 millones de endeudados y casi 4 millones de deudores morosos, es decir, personas que tienen por lo menos un atraso en un mes o más. Entonces estamos viendo que aquí hay un problema. Por un lado, salarios bastante bajos y por otro lado también estamos teniendo un alto nivel de deuda. Y muchas veces se dice que la deuda es por un problema de falta de educación financiera o que es por un problema de que realmente las personas están en un vorágine de consumo que no tienen interés de poder controlar. Pero cuando vemos que estamos hablando de más de 10 millones de chilenos y chilenas endeudados, realmente nos podemos dar cuenta que aquí ya estamos frente a una situación estructural que pasa principalmente por el diseño del modelo. Entonces, pensar un salario de 400 o de 450.000 pesos como salario mínimo en relación a una economía que se encuentra altamente concentrada en pequeñas porciones de la población, según el Banco Mundial, hoy en día podemos tener en cuenta que cerca del 0,1% de la población concentra alrededor del 19% de los ingresos brutos. Entonces ahí tenemos alta concentración. Entonces pensar Sí. estas cifras de 400, 450.000 en materia de salario es realmente posible. El tema es que lo decidamos como sociedad y avancemos en ese rumbo. Es que justamente en ese sentido, Recareo, te hago la pregunta siguiente, puesto que Bélgica y Holanda, cuando tenían una situación similar a la de Chile, hace 30 años sí, tenían un sueldo mínimo que era el triple de lo que nosotros tenemos. Entonces la pregunta es, ¿aquí falta voluntad política? Te lo pregunto porque tú hablabas de este sistema, de este mercado que nosotros tenemos acá en Chile, que sabemos es concentrado, como tú bien lo detallabas. ¿Falta voluntad política para tener un salario mínimo digno, como hablamos? Claro, acá hay un tema que es bastante importante y que tiene que ver con la voluntad que han tenido los distintos gobiernos posterior a la dictadura cívico-militar. De alguna forma hemos notado que lo que ha ocurrido es que el mercado se ha ido regulando o ha ido teniendo algún tipo de participación por parte del Estado para dar cada vez mayor tipo de privilegios a los sectores del capital privado. Es decir, se ha ido buscando la fórmula a través de la cual tú diseñas un sistema de pensiones o fortaleces un sistema de pensiones que se heredó desde la dictadura, lo mismo con el sistema de educación, lo mismo con el mercado del trabajo, etcétera, y se mantienen las reglas, o la salud también podríamos incorporar, y se mantienen las reglas dentro de estos espacios para beneficiar la acumulación de capital privado y para beneficiar con esto el enriquecimiento de los sectores que se van a encontrar principalmente obteniendo
los beneficios que se pueden generar a partir de que seamos trabajadores quienes estamos obligados a cotizar en AFP y recibir pensiones que hoy en día, las pensiones pagadas por la AFP en retiro programado, el 91% de esas pensiones no superan los 156.000 pesos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí no ha habido voluntad política real para poder generar una transformación profunda en la estructura general de este modelo que viene desde la dictadura y que no ha hecho otra cosa más que consolidarse, precarizando con esto la vida de millones de personas que hoy día viven solamente de los ingresos de su trabajo y que han tenido que complementar eso con el endeudamiento. Recareo, a propósito del modelo y pasando a otro tema, fue presentado este proyecto de reforma a la educación superior. Ustedes han dicho que, a propósito del sistema mixto, ¿no?, que planteó la presidenta en su discurso el día domingo, pero ustedes han dicho que en rigor no tenemos un sistema mixto, sino que tenemos un sistema privado con un apéndice público que alcanza apenas el 15%. Cuéntanos un poco sobre eso. Muy bien. Este es un tema bastante importante de tener en cuenta hoy en día cuando observamos que a raíz de nuevas movilizaciones estudiantiles y a través de la presión que se ha ido ejerciendo por parte de estudiantes de universidades privadas, por parte de estudiantes de universidades públicas o por parte de distintos espacios de estudiantes secundarios también, se ha logrado poner en tema o poner en la palestra nuevamente con mayor énfasis el tema de la educación. En este sentido, cuando hablamos de que en Chile, a nivel de educación superior, hay un sistema privado con apéndice público, nos referimos esencialmente a lo que representa el volumen de matrícula dentro de los establecimientos de carácter estatal. De alguna forma, hoy en día, tan solamente el 15% de la matrícula en educación superior está en organismos de carácter estatal. Si nos preguntamos a qué podría deberse esto, nosotros hemos tratado de plantearlo en relación a las políticas que ha ido destinando los distintos gobiernos en materia del financiamiento de la educación superior como una de las respuestas. En este sentido, podemos ver de que el llamado crédito con aval del Estado como una estrategia de financiamiento de la educación superior, lo que ha hecho principalmente ha sido generar un incentivo bastante perverso, porque a través del endeudamiento a alto costo de las familias y de los estudiantes, pero ha sido un incentivo para que las universidades privadas se mantengan participando dentro de este espacio de generación de riqueza dentro del que sería la educación, y esto ha generado de que hoy en día tengamos un aumento bastante alto de la matrícula de estudiantes dentro de universidades privadas, y que este aumento también se deba en gran medida a que estos estudiantes están ingresando a estas universidades con crédito con aval del Estado. Es decir, están ingresando a estas universidades porque la deuda se lo está permitiendo, en lugar de haber generado políticas para fortalecer el sector estatal o fortalecer el sector público y que los estudiantes pudiesen ingresar realmente a estas universidades sin endeudarse. Además, Recaredo, entendamos que este CAE muchas veces se le paga a instituciones bancarias privadas, ¿no? Estamos hablando de un negocio, al final lo del CAE, muchas veces incluso con sobreprecio. Ustedes contaban el caso del Banco BCI ahí en su sitio. Así es importante tener en cuenta que las condiciones iniciales que se habían establecido en materia del CAE apuntaban a que lo que teníamos que considerar o lo que iba a considerar el gobierno era una recompra de aproximadamente el 25% de los créditos y un sobreprecio que iba a estar en relación al 6%. Pero hoy día lo que nosotros podemos observar es que incluso estamos llegando a bordear el 30% del sobreprecio y que estamos en relación de una recompra que se ha generado cerca del 48%. Es decir, una orientación demasiado evidente y fuerte de traspasar fondos del fisco a la banca privada para mantener un modelo de financiamiento de educación superior basado en el endeudamiento mediante este crédito. El caso, por ejemplo, del Banco BCI es bastante también emblemático e importante de tener en cuenta, sobre todo porque ahora estamos frente a una huelga que se está llevando a cabo por parte de los trabajadores de este banco, en el cual ya llevan más de 30 días. El banco obtuvo, por ejemplo, en este caso durante el 2005, utilidades diarias que estuvieron bordeando los 906.000 millones de pesos, y de alguna forma lo que ahí nosotros observamos es que la banca ha ido enriqueciéndose por distintas vías, ya sea mediante la AFP, mediante este crédito con aval del Estado, mediante el endeudamiento familiar, y han sido los grandes ganadores dentro de todo este proceso. Recareo, para finalizar, porque
hablamos de salario mínimo, tú también mencionabas el tema de las pensiones, hablábamos ahora del tema de la educación, y la verdad es que uno ve que por donde sea, salud, en fin, vivienda, uno ve condiciones precarias para la gente y uno no entiende al final qué es lo que nos está pasando como sociedad, como país. ¿Es el modelo, es este 1% que tiene el control, es la falta de voluntad política? A través de tus estudios, a través de lo que ustedes han hecho ahí en la Fundación Sol, ¿qué conclusión pueden sacar en relación a esto? Nosotros hemos planteado en reiterados estudios, informes, columnas de opinión y en distintos espacios en los cuales podemos participar, como esta misma entrevista, que acá hay un tema que ha consistido principalmente en la orientación que se ha desarrollado de parte de los distintos gobiernos, por un lado, de parte de este 1% que acumula gran parte de la riqueza, por otro lado, y a su vez también ha habido una influencia bastante importante de parte de las distintas organizaciones internacionales, es decir, de parte del Fondo Monetario Internacional en relación a sus recomendaciones, el Banco Interamericano del Desarrollo, etcétera. O sea, aquí no tenemos que perder tampoco la perspectiva global de este asunto. Pero si aterrizamos en el caso particular de lo que ha estado ocurriendo en Chile, lo que hemos visto es que se ha generado constantemente esta suerte de resistencia por parte de los bloques. Lamentablemente, justo en el cierre de esta entrevista tuvimos este corte en la comunicación. Esta es una entrevista web, pero más o menos la idea quedó clara. Agradecemos a Recareo Gálvez por esta entrevista web aquí en biobiochile.tv y, por cierto, a todos ustedes que nos acompañan siempre aquí. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.